La idea de negocio que hoy te presento es Grow Hacker para podcasting. Tú escucha. Venga. Empezamos con el track y dice, Bienvenido a Modo Solopreneur. Ponte cómodo, anota, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio que te brinde esa libertad que tanto deseas. Y contigo tu anfitrión, amante de la cultura japonesa, aunque no sepa lo que significa Kyokino, y con un nombre que nada tiene que ver con Naruto, Robert Sasuke. Digo, Sasuke. Hola, ¿qué tal estás? Este es el episodio 97 de Modo Solopreneur. Yo soy Robert Sasuke, capitán de mis proyectos que están en robertsasuke.com, así que ve a conocerlos si no lo has hecho todavía. Y bueno, en el día de hoy vamos a hablar de idea de negocios. Sí, yo sé que hoy es jueves, pero es el tema del miércoles, pero que el martes no publiqué. Bueno, pero aquí está. Vamos a ofrecer la idea de negocio de esta semana, una idea que se me ha ocurrido, naturalmente, como idea al fin, y que creo que puede ser interesante desarrollarla. No lo sé, Rick. Tú pruébalo. La idea de negocio que yo te propongo es Grow Hacker para podcasting. ¿Qué es un Grow Hacker? Un Grow Hacker es una persona que aprende trucos, técnicas, estrategias enfocadas en el crecimiento de algo. Y es, de hecho, un oficio que está muy en tendencia hoy en día y que de hecho es importante que lo aprendas. ¿Por qué? Porque hoy con el tema de lo digital tú puedes implementar estrategias para hacer crecer un blog, un canal de YouTube, un de todo. ¿Y por qué no entonces especializarnos en ser un Grow Hacker? Growth es de crecimiento. Un Grow Hacker en podcasting. ¿Por qué no? Sería interesante. O sea, y lo digo específicamente para podcasting para que de una vez ya la idea esté destacada. Ya se destaca del resto de Grow Hacker. Y tú dirás, bueno, si tú eres Grow Hacker, tú dirás, Robert, pero es que el Grow Hacking son técnicas que se aplican a todo. Exactamente, pero la gente lo que quiere es crecer en su podcast y no quiere a un generalista. Entonces, ¿qué yo preferiría como podcaster? Alguien que sepa técnicas y estrategias efectivas para hacer crecer mi podcast, o una gente que sepa estrategias y técnicas efectivas para hacer crecer cualquier cosa. No es que mi podcast no es cualquier cosa, mi podcast es mi podcast. Y tiene un nicho específico y tiene unas características específicas. Por tanto, yo prefiero una persona especializada en podcast porque ya me está diciendo que ha estudiado el podcast como medio o como formato y sabe lo que tiene que hacer para verlo crecer. Esto es algo que ya existe. O sea, lo que pasa es que no se le pone el título de Grow Hacker, pero tú te vas a plataformas como Fiverr y te vas a encontrar que hay personas que te dicen, yo te ayudo a crecer la audiencia de tu podcast, a llegar a más personas y demás. Bueno, eso es una manera de crecer. Y me imagino que utilizarán técnicas de Grow Hacking. Pero el tú destacarte como yo soy Grow Hacker para podcast te abre puertas. ¿Por qué? Porque te voy a dar un dato interesante que te pueda traer para esta idea de negocio. Mira, cada día se están creando cientos de podcasts nuevos. Bueno, es que yo no tengo el dato, pero te voy a decir, mira, el año pasado, la cantidad de podcasts que se crearon, solo el año pasado, 2020, superó por el doble, a todos los podcasts que han existido desde el año 2004. Hoy, a la fecha de hoy, tenemos 1.873.954 podcasts. Pero para ahí, ¿sabes qué es lo más interesante de esta métrica? Que el 70%, específicamente, el 61,55% de esos podcasts que se han creado están inactivos. ¿Qué quiere decir que están inactivos? O que los abandonaron porque no sabían qué hacer, o que se cansaron de él, o que no vieron resultados, o se dieron cuenta que nadie les escuchaba, o se aburrieron, o se dieron cuenta que no era para ellos, o simplemente estaban probando. No sabemos, pero ahí hay de todo. Pero te estoy diciendo que de 1.800.000, 1.153.339 podcasts están inactivos. Quiere decir que los activos somos pocos, solo un 38,45%. Entonces, esto te debe dar la luz de que, pero ¿y si yo entonces puedo conectar con los podcasts inactivos y ofrecerle mi servicio? Exactamente. Algunos te dirán que sí, otros te dirán que no. Pero tú te preparas
una buena presentación, ¿ya? Y puede que funcione. Pero todavía más, de ese 38,45% que estamos activos, muchos no crecen. Se quedan siempre con la misma cantidad de gente. Entonces, si tú aprendes las estrategias de growth para podcast, aplicadas a podcast, naturalmente para aprenderlas tienes que ponerlas en práctica. Entonces, y ver que son efectivas para crear tu propia fórmula, entonces puedes ofrecer ese servicio. Naturalmente, esto no es una idea de negocio que tú te vas a inventar de repente y vas a comenzar a gritar, soy Growth Hacker para podcasters, si tú no sabes nada. Tú necesitas formarte. Entonces, si ya tú eres podcaster, la ventaja es que tú más o menos ya conoces el medio, ahora conócelo más. Pero se supone que tú como podcaster tienes que tener un podcast que cada vez crezca más, porque ya me dirás. O sea, yo te voy a ayudar a crecer a ti, pero no crezco yo. No tiene sentido, es incoherencia, es humo. Tienes que aprender las técnicas de growth hacking que sí existen. Hay cursos de growth hacking de pago gratuitos, hay libros de growth hacking y tú puedes seleccionar cuáles de estas estrategias se pudieran aplicar al podcast y comenzar a implementarlas. ¿Implementarlas en qué? Créate tú mismo un podcast y pónmelo a crecer rápido, en poco tiempo. Y entonces ve midiendo todo y al final crea la fórmula que te funciona, que tú dices, esto me funcionó, esto no, esto sí, esto no, esto no. Y entonces ya tú tienes ahí tu fórmula mágica, efectiva, mágica no, efectiva, para hacer crecer un podcast. Y tú ahora te vas a crear una página de aterrizaje donde presentes tus servicios y vas a ir tras ese enorme porcentaje de podcasts inactivos para decirles, mira cómo lo he hecho yo, a mí me ha funcionado, yo sé cómo hacerlo, te ofrezco este servicio. Pero también le vas a decir a los activos que tienen pocas visitas, y hay maneras de saber cuando tienen pocas visitas, porque hay páginas que te dan ese dato por podcast. Incluso yo puedo acceder a la base de datos de todos los podcasts inactivos en español de cualquier país en el mundo y puedo tener todos los datos de ese podcast y comprar esa base de datos. Por tanto, llegar a ese público no es imposible tampoco, para nada. Y le ofreces el servicio. Y naturalmente que funcione. Te aseguras de que funcione porque para algo te van a pagar. Yo lo veo, no lo ves tú. O sea, yo he aplicado muchísimas técnicas de growth hacking como podcaster que soy para mis podcasts. Y yo sé que puede funcionar y que no en mis podcasts. A mí no me interesa ser un growth hacker para podcasts porque yo vivo de otras cosas. Pero de que se puede aprender, se puede aprender. Entonces, si te interesa esta área, ponte a aprender lo que tengas que aprender. Ponte a demostrar de qué es lo que funciona y qué es lo que no. No te quedes solo en la teoría de ese libro de growth hacking que es buenísimo o de ese youtuber. Aplícalo. Te tomará un tiempo y luego sal a ofrecer ese servicio y ahí tienes trabajo, ahí tienes. Así que espero que te sirva esta recomendación, me gustaría que me lo digas, qué te parece esta idea de negocio, si la ves, si no la ves. Y ya sabes, a trabajar. Y si te interesa montar el negocio con todas las de la ley para monetizar y escalar ese negocio, pues yo tengo una convocatoria abierta hasta el 15 de febrero para 10 personas que quieran emprender con un programa de mentoría conmigo, que quieran emprender su negocio online, ya sea para esta idea o para otra idea. Incluso si no tienes idea, hay respuesta para ti. Y puedes desarrollar una idea de negocio sin tenerla, llegar a ella con técnicas y herramientas que tengo para ti. Así que ponte en contacto conmigo si estás interesado en esta propuesta para que conversemos, porque el 15 de febrero cierro la convocatoria. Nada más, desearte un bonito día. Nos vemos en la comunidad Sasuki. Ve a modosolopreneur.com para que nos encontremos ahí y nos podamos comunicar. Si no, también me puedes seguir en Telegram, @ROBSasuki. No quiero finalizar este episodio sin recordarte que el mejor negocio es servir de manera genuina y que el dinero es solo una consecuencia. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.